tema de la antítesis de la sabiduría. Amén. Que yo creo que ya ustedes saben y yo sabemos, ¿verdad?, cuál es la antítesis de la sabiduría. La necedad. Amén. Bueno, la necedad es el desconocimiento o la falta de normas sociales que causan una ofensa, molestia o problemas. Esto, repito, mis amados hermanos, esto es el significado de un diccionario común, no es cristiano. Amén. O sea, solamente se los traigo como una referencia, pero la misma palabra lo dice, como referencia, no para que agarremos esto como base y esto es la necedad, ¿sí? Porque nada más es una referencia. Amén. Amén. Lo que en realidad nos interesa es ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la necedad, más que este significado como referencia. Amén. Amén. Pero sí dice, son cosas muy importantes, que la necedad dice que causa ofensa, causa molestia, causa problemas y también causa lesiones. Amén. Bueno, ya no voy a leer todo porque no lo voy a hablar el día de hoy lo mismo, ¿verdad? Entonces dice en Proverbios capítulo 9, versículo 1, amén. Dice ahí, hay un título que dice la sabiduría y la mujer insensata. Pero hemos explicado, ¿verdad? En el tema anterior explicábamos, mis amados hermanos, que cuando acá habla de mujer, está haciendo también una referencia. No es única ni básicamente que la mujer, amén, sea, o la mujer sea la sabia, o la mujer sea la necia, amén. Sino prácticamente habla acerca de la sabiduría, pero le pone una forma, una entidad femenina, amén. Pero aclaro, ¿verdad?, para que no lo tomemos, sobre todo los varones, ni que las mujeres se sientan menospreciadas después, creyendo que por ustedes, la Biblia dice claramente esto, que ustedes son necias, ni que nosotros los varones pues también nos creamos que ustedes son una necia, porque prácticamente acá está hablando de la necedad, está hablando de la sabiduría, y pues simple y sencillamente toda persona, mis amados hermanos, pues que sea sabio, ¿verdad?, o sabia, pues va a ver las consecuencias de lo que es obrar bajo sabiduría o también de obrar bajo la necedad. Amén. Está claro, ¿verdad? Esto ya lo había explicado, pero siento la necesidad de hacerlo una vez más. Proverbios capítulo 9 y versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa. Amén. Aquí está un significado de la palabra antítesis, que lo podemos resumir en que la palabra antítesis es algo opuesto. Amén. Por eso el tema es la antítesis de la sabiduría. Lo opuesto a la sabiduría es la necedad. Amén. Entonces, esto a mí me impactó, mis amados hermanos, y repito, hago este énfasis porque esta es la razón por la que resultamos uniéndonos con personas que no deberíamos de habernos unido. Amén. Hay algo en nosotros que hace que tengamos vínculos con gente, repito, que no honra a Dios. ¿Me doy a entender? Esa palabra sabiduría que dice que edifica, ¿saben ustedes qué significa? Lástima que no esté en la pantalla, si no ya estuvieran deleitándose ustedes conmigo. Significa, la sabiduría edifica su casa. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Es que les aseguro que ni se les ocurre qué significa. Significa atacar violentamente. ¿Y qué es eso? Atacar violentamente. ¿Alguien entiende algo por eso? ¿Alguna vez lo han atacado violentamente? ¿Alguna vez les robaron y les pusieron pistola? ¿Alguna vez les robaron y les pegaron? ¿Eso qué es? Atacar violentamente. Entonces, yo no sé si alguien ya me entendió, mis amados hermanos. La sabiduría edifica. La sabiduría es atacar violentamente. La sabiduría edifica. La necedad destruye. Amén. Pero ¿cómo edifica la sabiduría? Entonces, a la necedad, mis amados hermanos, no se le ataca acuchuchándola. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se le ataca a la necedad? ¿Cómo voy a vencer la necedad? Violentamente. Bueno, hasta aquí necedad.
o me dejas o me mato. ¿Así? No. A la necedad no se le consiente y al necio tampoco. Porque si consentimos, mis amados hermanos, la necedad y consentimos al necio, entonces lo que va a estar pasando, ¿qué es? Va a haber un momento en el que la necedad una vez más va a estorbar y va a destruir lo que tanto nos ha costado, mis amados hermanos. La violencia, mis amados hermanos, en el espíritu hay que usarla para poner un freno, un alto a la necedad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si no lo hacemos, la necedad se vuelve a meter. Y al necio, claramente lo muestra la Biblia, el necio y el impío. Miren qué tremendo lo que la Biblia dice. El necio y el impío fueron hechos para una cosa. ¿Saben para qué fueron hechos? Para el día del Señor, que es la tribulación y la gran tribulación. O sea, el necio y el impío no están por gusto, están para fastidiar, pero porque están tanto que fastidian, fueron hechos para ese día. La palabra sabiduría también significa formas colaterales. ¿Y qué es eso de colateral? Esto es bien tremendo. Lo voy a explicar así. Si ustedes y yo actuamos bajo la sabiduría, amén, las consecuencias van a ser colaterales. ¿Cómo así? Si yo actúo bajo sabiduría, aquellos que estén a mi alrededor van a ser beneficiados. Eso es algo colateral. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me di a entender? Pero también si yo actúo bajo necedad, también es lo mismo. Aquellos que estén a mi alrededor van a sufrir las consecuencias, sea consecuencias de bendición o consecuencias de deshonra. Y yo creo, mis amados hermanos, que si estamos acá es definitivamente porque queremos que hayan formas colaterales, que aquellos que están a mi alrededor sean bendecidos también. ¿Amén o no amén? Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escuchen lo que estamos diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces vean qué tremenda esta cita, mis amados hermanos. Ya vimos que la sabiduría edifica, vamos a decirlo así, violentamente. ¿Amén? ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías estaba levantando las murallas de Jerusalén? Dice la Biblia que ellos estaban edificando, pero con la espada en el muslo, dice, y que solamente se quitaban sus ropas para ir a bañarse. Eso es una figura impresionante. Podemos decir, mis amados hermanos, que acá tal vez edificando con la cuchara, echando mezcla, pero la espada en el muslo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían tanto armas para edificar, pero también armas para contraatacar como para defenderse si el enemigo llegaba. Y ahorita, mis amados hermanos, estamos en un tiempo de reedificación. Amén. Entonces no podemos, mis amados hermanos, estar tirados ahí en el lugar de la batalla. Lo que tenemos que hacer es edificar con sabiduría, pero también con las armas que la Biblia dice que no son carnales, puestas. Decimos amén, porque miren lo que dice acá. La cosa es que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora hay violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque hay tanto, mis amados hermanos, entidades espirituales como también gente que no nos quiere dejar en paz. Toda la vida nos van a estar fastidiando y la única forma de poner un alto es, entiéndanme esto, ser violento. ¿Qué es ser violento? Actuar con autoridad y ponerle un alto, más que a la persona, al mismo diablo. ¿Decimos amén? Pero vean lo tremendo, dice que solamente los violentos conquistan el reino de Dios por la fuerza. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la necedad? Estorbar, mi amado hermano, que tú y yo conquistemos el reino. ¿Decimos amén? La sabiduría edifica. La palabra edificar significa dinastía. Amén. Mire, escuchen lo que dice. Dice, la sabiduría edifica su casa, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con, tiene varios significados. Nada más les voy a dar este. Significa hijo,
significa tener hijos, o escuchen esto, o ser bendecido con el nacimiento de hijos. Y aquí viene el significado: fundar una dinastía. Entonces, cuando hablamos de fundar una dinastía, mis amados hermanos, no estamos hablando de que ya simple y sencillamente porque tuve un hijo, ya con él empezó la dinastía. No, tenemos que fundarla. ¿Decimos amén? Les leo esto y aquí voy a terminar. Dice: una dinastía es una serie, escuchen esto, de gobernantes de uno o de distintos estados, emparentados entre sí o provenientes todos de una misma familia. Entonces, mis amados hermanos, con esos hijos que Dios te dio, sea uno o sean los que sean, tenemos que fundar una dinastía. ¿Cómo se funda una dinastía, pastor? Actuando con sabiduría y dejando de actuar bajo la necedad. La sabiduría edifica una dinastía. Amén. El padre sabio, la madre sabia se unen su sabiduría y edifican dinastías. Amén. Y ahora cambiémoslo un poquito, y el padre necio y la madre necia destruyen a sus dinastías. Y definitivamente no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para poder desligarnos, amén, de toda necedad. Ni un amén. 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 Y repito, mis amados hermanos, la necedad, como al necio, no se le consiente. ¿Qué es lo que se hace con él o con ella? Se le ataca violentamente, se le ataca con autoridad, porque si alguien reconoce autoridad, es el reino de las tinieblas. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte